Algunos bebés llegan y hacen que el mundo se detenga instantáneamente. Los médicos miran, los padres se paralizan de asombro y los titulares estallan porque lo que ven parece imposible. Estos pequeños tienen condiciones tan raras que te costará creer que son reales. Desde un pequeño corazón que late por fuera hasta una cabeza con dos caras lado a lado y otra con restos de su gemela pegados, estos son los bebés más inusuales jamás nacidos. Número 10. Vanellope Hope Wilkins. Vanellope Hope Wilkins es uno de esos nombres que no se olvidan. Cuando sus padres, Naomi Findlay y Dean Wilkins de Bulwell, Nottinghamshire, fueron a un escaneo de 9 semanas, los doctores les dieron noticias que ningún padre espera. El corazón de su bebé no estaba dentro de su pecho, estaba creciendo por fuera. La condición se llama ectopia cordis, y casi todos los casos terminan en tristeza. Muchos bebés nacen muertos. Los doctores ofrecieron la opción de terminar el embarazo, pero Naomi y Dean se aferraron a la mínima posibilidad de que su hijo pudiera vivir. Ella vino al mundo el 22 de noviembre de 2017 en el Hospital Glenfield en Leicester. La cesárea fue planeada para 3 semanas antes de tiempo, antes de su fecha de parto en Nochebuena, para reducir el riesgo de infección o daño al corazón expuesto. En menos de 1 hora desde su nacimiento, el reloj comenzó a correr. Alrededor de 50 especialistas se pusieron en acción. Envolvieron su pequeño cuerpo en una bolsa de plástico estéril para proteger el corazón, le introdujeron un tubo para respirar y pasaron directamente a la cirugía. Su objetivo era simple en palabras, pero casi imposible en la práctica. Dale a ese pequeño corazón un hogar seguro dentro de su pecho. Para entender por qué esto era tan extraordinario, necesitas saber cuán rara es la ectopia cordis. Aparece en aproximadamente 5 a 8 bebés de cada millón de nacimientos. Incluso entonces, menos del 10% sobrevive. La mayoría de esos bebés también tiene otros defectos cardíacos importantes. El corazón de Vanellope en sí era estructuralmente normal, lo que dio a los médicos la más mínima oportunidad. El viaje estaba lejos de haber terminado después de esa primera operación. Los cirujanos no podían simplemente cerrar un pecho que no tenía hueso. En esos primeros días, trabajaron paso a paso. Crearon espacio en la cavidad torácica, usaron una férula personalizada y una malla para el soporte, y luego tiraron de la piel sobre el corazón. Debido a que no tenía esternón y tenía pocas costillas, incluso tomaron piel de debajo de sus brazos para juntar la línea media. Durante 2 tensas semanas, doctores y enfermeras estuvieron atentos en cuidados intensivos, observando cada latido y cada respiración, mientras la gravedad y el tiempo ayudaban lentamente a que su corazón se asentara más profundamente en su cuerpo. 3 cirugías después, Vanellope todavía estaba aquí, llorando, moviéndose, demostrando que todas las predicciones eran incorrectas. El personal de Glenfield admitió que no conocían a ningún otro bebé en el Reino Unido que hubiera sobrevivido a esta condición. Adelántate 7 años, y su lucha alcanzó otro hito. El 16 de abril de 2025, regresó a Leicester, ahora lo suficientemente grande para la cirugía que los médicos habían estado esperando intentar desde el día en que nació, construyendo una protección real alrededor de su corazón. En el Centro Cardíaco Congénito de East Midlands, un equipo de cirujanos liderado por Nitin Patwardhan e Ikena Omeje, con el experto visitante Nagarajan Muchalu, realizó un procedimiento de 8 horas. Vanellope fue conectada a una máquina corazón-pulmón. Los cirujanos cuidadosamente liberaron su corazón de la fina piel a la que había estado adherido, y luego realizaron una osteotomía bilateral de costillas, remodelando sus costillas y llevándolas hacia adelante para construir una jaula natural alrededor del corazón. Ese momento cambió todo. Durante años, Vanellope tuvo que usar una armadura externa, porque nada dentro de su pecho protegía su corazón. Ahora, por primera vez, tiene una barrera hecha de costillas que crece con ella. Significa que puede jugar con más seguridad, dormir sin tanto miedo y acercarse a la vida de cualquier otro niño de su edad. Los riesgos no han desaparecido, pero la realidad diaria se ha transformado.
Número 9. Rona Begum. Rona Begum nació en un pequeño pueblo en las afueras de Agartala, en el estado de Tripura, India, con hidrocefalia extrema. Eso significa que se acumuló fluido dentro de su cerebro, creando presión que forzó su cráneo a expandirse mucho más allá de su tamaño natural. Cuando su historia se hizo global en 2013, su cabeza medía alrededor de 94 centímetros de circunferencia, aproximadamente 94 centímetros. El peso era tan pesado que Runa no podía mantener su cuello recto, e incluso sentarse se volvió casi imposible. Sus padres, Abdul Rahman y Fatima Khatun, vivían con salarios diarios. No tenían forma de pagar por un tratamiento médico complejo. Todo cambió cuando un fotógrafo de noticias local de AFP tomó una foto de Runa. Esa única imagen se difundió por Internet y llegó a 2 estudiantes universitarios en Noruega. Estos desconocidos en el otro lado del mundo se sintieron lo suficientemente conmovidos como para iniciar una recaudación de fondos. Recaudó alrededor de $52.000, suficiente para abrir puertas que parecían permanentemente cerradas. Un hospital privado cerca de Nueva Delhi, el Instituto de Investigación Memorial Fortis, intervino y se ofreció a tratarla sin costo alguno. En abril de 2013, Runa llegó a Fortis. Su estado era grave. Estaba desnutrida, luchando contra una infección en el pecho, y la piel estirada de su cuero cabelludo había comenzado a descomponerse. Los médicos comenzaron con una derivación, un pequeño dispositivo que drena el exceso de líquido del cerebro al cuerpo. Eso solo alivió algo de la presión. Luego vino una serie de operaciones escalonadas destinadas a reducir lentamente el tamaño de su cráneo y proteger su cerebro. En más de 3 meses y medio, los cirujanos realizaron múltiples procedimientos, incluida la remodelación de la bóveda craneal. Para cuando salió del hospital, su cabeza había reducido de unos 94 centímetros a unos 58 centímetros, aproximadamente 58 centímetros. Los resultados le dieron a su familia nueva esperanza. Por primera vez, Runa pudo interactuar más, responder con sonidos simples y mostrar signos de progreso. Pero la hidrocefalia nunca se soluciona rápidamente. En 2015, su familia la llevó de nuevo a Fortis para más cirugías. El objetivo no era solo seguir reduciendo el tamaño de la cabeza, sino reconstruir suficiente soporte en el cráneo para que su cuello pudiera manejar el peso. Luego, vino el giro más cruel. El 18 de junio de 2017, Runa de repente tuvo dificultades para respirar en casa. Sus padres se apresuraron a buscar ayuda, pero ella falleció esa misma noche. Tenía 5 años. Incluso después de su fallecimiento, la historia de Runa continuó resonando. En el año 2020, Netflix lanzó un documental de 41 minutos llamado Rooting for Runa. Seguía su viaje desde esa fotografía viral a través de sus operaciones, mostrando los esfuerzos diarios de una familia que nunca se rindió y un equipo médico tratando de empujar los límites de la posibilidad. Número 8. Baby Dominique. En Côte d'Ivoire, una niña llamada Dominique nació con algo que aterrorizó a sus padres. A su espalda superior estaban adheridas partes de otro cuerpo, una cintura extra, piernas, pies e incluso una segunda columna vertebral. Los médicos explicaron después que se trataba de un gemelo parásito unido, una forma rara de unión por la columna vertebral llamada raquipago. El gemelo no desarrollado no podía sobrevivir por sí mismo, pero drenaba fuerza del cuerpo sano de Dominique. Cuando tenía 10 meses, su familia logró llevarla al Hospital Infantil Advocate en Park Ridge, Illinois. Los médicos allí enfatizaron que no se trataba solo de la apariencia. El corazón y los pulmones de Dominique estaban trabajando horas extras para 2 cuerpos, y su médula espinal no estaba completamente protegida por hueso. Esperar demasiado tiempo implicaba riesgo de parálisis o algo peor. Antes de la cirugía, el equipo planificó cada detalle de su anatomía. Dominique pasó por resonancia magnética, angiografía por resonancia magnética, tomografía computarizada, radiografías e incluso un pilograma por tomografía computarizada. Usando todos esos datos, los cirujanos construyeron un modelo tridimensional de su columna vertebral y de la pelvis, vejiga, piernas, pies y dedos del parásito gemelo. Ensayaron la operación cuidadosamente antes de entrar al quirófano. El 8 de marzo de 2017, más de 50 especialistas se reunieron, mientras 5 cirujanos comenzaban lo que sería una operación de 6 horas.
La misión era remover el cuerpo inferior del gemelo parásito en una sola pieza mientras se protegía la columna vertebral y los nervios de Dominique. Contra todo pronóstico, el plan funcionó exactamente como se pretendía. Su recuperación sorprendió incluso al personal. Al día siguiente, Dominique pudo sentarse. Solo 5 días después, Dominique fue dada de alta al cuidado de su madre anfitriona en Chicago, Nancy Schwab, organizada a través de Children's Medical Mission West. A finales de abril de 2017, abordó un vuelo de regreso a Costa de Marfil. Reunida con sus padres, como predijeron los médicos, ahora podía esperar una vida normal. ¿Qué tan rara era su condición? Se estima que los gemelos parasitarios ocurren en aproximadamente 1 de cada millón de nacimientos, y el raquípagos, la forma unida a la columna, es aún más extraordinaria. El capítulo final llegó en 2018. Después de un año de actualizaciones llenas de esperanza, Dominique murió repentinamente en casa. Su familia anfitriona compartió que ella desarrolló una fiebre alta, posiblemente por malaria. Número 7. Jackson Emmett Bulle. Jackson Bulle llegó al mundo en Orlando, Florida, el 27 de agosto de 2014, con una condición tan grave que la mayor parte de su cerebro, alrededor de 4/5 partes, estaba ausente y partes de su cráneo nunca se habían formado. Los doctores les dijeron a sus padres que podría sobrevivir solo unas pocas horas, tal vez unos pocos días. Contra todo pronóstico, vivió mucho más tiempo que eso. La condición se llama microhidranencefalia. Combina 2 diagnósticos ya devastadores. La microcefalia significa que el cerebro y el cráneo son anormalmente pequeños. La hidranencefalia significa que las principales regiones de pensamiento del cerebro están casi completamente ausentes, reemplazadas por líquido. Cuando se combinan, el resultado es desgarrador. Los niños con esta condición no se desarrollan como los demás, y muy pocos viven mucho tiempo. Los padres de Jackson, Brandon y Brittany, decidieron llevarlo a término y cuidarlo ellos mismos. Le dieron el apodo de Jackson Fuerte, comenzaron a publicar actualizaciones en Facebook y el mundo rápidamente se dio cuenta. A finales de 2015, su página tenía más de 200.000 seguidores y las donaciones habían superado los $100.000 para ayudar con su cuidado. Las fotos que compartieron no estaban editadas ni escenificadas. Mostraban la verdad, sesiones de terapia, tubos de alimentación, estancias en el hospital y las pequeñas victorias que les mantenían en pie. La vida en casa no era fácil, pero estaba llena de momentos que importaban. Jackson tenía crisis epilépticas frecuentes. Dependía de una sonda de alimentación. No podía alcanzar los hitos que la mayoría de los niños lograban, pero aún así se conectaba. Reconocía voces, respondía a la música y tenía una forma de fijar la mirada que dejaba a la gente impresionada. Los reporteros seguían regresando porque esta era una historia que no se suponía que durara, y sin embargo lo hizo. El 1 de abril de 2020, Jackson falleció en Carolina del Norte. Tenía 5 años. Su padre dijo que se fue en paz. Número 6. Zhao Huikang. Zhao Huikang nació el 4 de marzo de 2009, en el pueblo de Songsha, Yantan, provincia de Hunan, en una joven familia de agricultores. Las enfermeras vacilaron antes de entregarlo a su madre de 23 años, Ye Lianqi. Eso se debe a que la boca de su bebé no terminaba en las esquinas. La apertura se estiraba hacia ambas orejas a cada lado. Los medios pronto le dieron el apodo de Kang Kang, el chico de la máscara. La condición tiene un nombre médico, una hendidura facial transversa bilateral, también llamada T7 o macrostomía congénita. No es lo mismo que un labio leporino típico. Este tipo divide la cara de lado a lado, abriendo la boca ampliamente, y a veces involucra el hueso. Los estudios estiman que la fisura T7 ocurre aproximadamente en 1 de cada 60.000 a 1 de cada 300.000 nacimientos. Los casos severos bilaterales como el de Kang Kang son tan raros que la mayoría de los cirujanos nunca ven uno en su vida. Sus padres lo llevaron al Hospital Militar número 163 en Changsha. El cirujano principal, el Dr. Wang Daquan, explicó que esto no era solo un problema de tejidos blandos. La hendidura se extendía a estructuras más profundas, el hueso temporal, los pómulos
el esfenoides y la mandíbula superior. Por eso, el plan tuvo que realizarse en etapas. Primero, los cirujanos reconstruirían las comisuras de la boca y los músculos del labio. Más tarde, a medida que crecía, guiarían el desarrollo óseo y ajustarían la alineación. China se unió a su alrededor. Donaciones públicas cubrieron las primeras operaciones, alcanzando un total de aproximadamente 400.000 yuanes, decenas de miles de dólares, para que finalmente pudiera llegar a la sala de operaciones. Durante esas cirugías, los médicos cerraron las grandes fisuras, remodelaron los labios y apoyaron la mandíbula superior. El Dr. Wang informó que las operaciones salieron bien, aunque la verdadera prueba vendría años después, cuando los huesos faciales de Kang Kang continuaran creciendo. La vida diaria antes de la reparación estaba llena de desafíos. Alimentarlo requería paciencia para evitar que la leche se filtrara por las esquinas ensanchadas. Las aberturas constantes hacían que las infecciones fueran una preocupación constante. La alineación del habla y la mordida siempre iban a ser batallas a largo plazo. Número 5. Tessa Evans. Tessa Evans es una niña pequeña de Irlanda nacida sin nariz. Los doctores lo llaman arinia congénita completa. No hay nariz externa, ni cavidades nasales, y no tiene sentido del olfato funcional. Se han registrado menos de 60 casos de arinia en la literatura médica, y su diagnóstico más amplio, el síndrome de Bosma-Arinia microftalmia, tiene menos de 100 pacientes conocidos en todo el mundo. Pero la ausencia de una nariz no se trata solo de apariencia. Los recién nacidos naturalmente respiran por la nariz, así que desde el momento en que fue entregada, su vida dependía de mantener su vía aérea abierta. Tessa pasó semanas en cuidados intensivos neonatales. Primero la mantuvieron con vida, con un tubo de respiración, y con solo 8 días de edad, los cirujanos realizaron una traqueotomía para crear una segunda vía aérea en su cuello. Ese único paso le permitió respirar, alimentarse y dormir de forma segura. Mientras sus doctores miraban más hacia el futuro, querían una solución que pudiera ayudarla a crecer sin dejar grandes cicatrices en su rostro. Ese pensamiento llevó a un primer logro mundial. El 20 de mayo de 2015, cuando Tessa era una niña pequeña, un equipo de craneofaciales en Londres, liderado por el cirujano Jonathan Brito, en el hospital Great Ormond Street, colocó un implante personalizado impreso en 3D bajo la piel de su cara media. El implante estaba hecho de PIC, un material biocompatible fuerte, moldeado usando un modelo 3D de su cráneo. El plan era simple pero innovador. Cada pocos años, cambiar por un implante un poco más grande a medida que ella crecía. Luego realizar una reconstrucción final en su adolescencia. Incluso, imaginaron usar sombreado de tatuajes para recrear las sombras naturales de una nariz. Por supuesto, la vida real rara vez sigue un camino recto. Después de un buen progreso inicial, los doctores luego tuvieron que revisar el plan debido a problemas de piel alrededor del implante. En el año 2019, se retiró el primer implante y sus tejidos se estabilizaron. Aún así, su familia continuó compartiendo actualizaciones cuidadosas, y su equipo médico mantuvo el objetivo a largo plazo, protegiendo su respiración, preservando cada opción y avanzando hacia el mejor resultado posible a medida que crece. Número 4. Bentley Yoder. En Ohio, el 1 de noviembre de 2015, Bentley Yoder llegó al mundo con un diagnóstico que inmediatamente llenó a sus padres de miedo. Una gran parte de su cerebro estaba fuera de su cráneo, dentro de un saco delgado parecido a un globo. La condición fue identificada más tarde como encefalocele, un defecto del tubo neural donde el cráneo no se cierra y el tejido cerebral sobresale. Esta condición es extremadamente rara. Los datos de salud de EU estiman que aproximadamente 1 de cada 10.000 nacimientos al año, es decir, unos 375 bebés a nivel nacional, pero la mayoría de los casos severos no sobreviven mucho tiempo. Mientras su madre aún estaba embarazada, los médicos le dijeron a la familia que la condición de Bentley era considerada incompatible con la vida. Incluso se programó un aborto, pero sus padres cambiaron de opinión la noche anterior al procedimiento. Cuando Bentley finalmente nació, salió llorando, y para sorpresa de todos, siguió viviendo. Las exploraciones pronto revelaron el desafío. Esto no era tejido cerebral que pudiera ser removido. Bentley estaba usando las partes que habían crecido fuera de su cráneo.
La masa incluía porciones de sus lóbulos frontal derecho y occipital derecho, que controlan el movimiento, la resolución de problemas y la visión. Los médicos locales no podían ofrecer mucha esperanza, pero los Yoder se negaron a dejar de buscar. Su viaje finalmente los llevó al Hospital de Niños de Boston, donde el neurocirujano, Dr. Mark Proctor, y el cirujano plástico, Dr. John Mira, acordaron intentar una cirugía para la cual casi no había una guía a seguir. El plan comenzó en 3 dimensiones. Los ingenieros utilizaron las exploraciones de MRI de Bentley para imprimir modelos a escala real de su cráneo y el cerebro sobresaliente para que el equipo pudiera ensayar cada paso. Estimaron que unos 100 centímetros cúbicos de cerebro, aproximadamente del tamaño de una naranja pequeña, necesitaban ser recolocados. La estrategia era audaz. Haz cortes verticales en el cráneo para que se abra como una flor, desliza el cerebro de nuevo adentro y luego asegura el cráneo remodelado con placas disolubles mientras sana. El 24 de mayo de 2016, cuando Bentley tenía 7 meses, entró a cirugía. Los cirujanos rasuraron sus rizos, abrieron el saco sobre el encefalocele, drenaron el exceso de líquido y lentamente acomodaron el cerebro de nuevo bajo el cráneo expandido. Los segmentos óseos de los cortes fueron superpuestos para cerrar los espacios. Después de 5 horas, el procedimiento estaba completo. Más tarde, Bentley necesitó una derivación para mantener estables los niveles de líquido, lo cual es común después de una reconstrucción craneal importante. La recuperación fue notable. Sus padres entraron a la sala de recuperación y vieron a su bebé despierto y mirando alrededor. En cuestión de semanas, ya levantaba la cabeza, comía y sonreía. Los médicos señalaron que su cabeza era casi medio kilogramo más ligera después de que se extrajo el líquido. Número 3. Luna Tavares Fenner. Luna Tavares Fenner nació en Florida el 7 de marzo de 2019, con una marca oscura llamativa que cubría sus ojos, nariz y mejillas. Se parecía tanto a una máscara de Batman que el apodo se quedó. Más tarde, los doctores lo identificaron como un nevo melanocítico congénito gigante, una gran marca de nacimiento compuesta por células de pigmento adicionales que pueden producir vello grueso y conlleva un riesgo real, aunque bastante bajo, de convertirse en melanoma. Las versiones gigantes como la suya son raras, apareciendo en aproximadamente 1 de cada 20.000 nacimientos. Sus padres, Carolina y Tiago, comenzaron a buscar ayuda casi de inmediato. En los Estados Unidos, los especialistas advirtieron que el tratamiento podría llevar años de eliminaciones escalonadas y trabajo repetido con láser. Luego vino una propuesta muy diferente del Dr. Pavel Popov, un cirujano oncólogo en Krasnodar, Rusia. Sugirió comenzar cuando Luna solo tenía 7 meses de edad, antes de que el nevus pudiera expandirse a medida que su rostro creciera. Su plan consistía en aproximadamente 6 a 8 cirugías durante un período de 18 meses. En septiembre de 2019, Carolina voló con su hija a Rusia para comenzar. El equipo de Popov utilizó una combinación de enfoques, incluyendo terapia fotodinámica, donde un medicamento fotosensible se asienta en el nevus y se activa mediante luz dirigida, junto con extirpaciones programadas e injertos de piel. El objetivo era adelgazar y elevar el nevus mientras se preservaba la mayor cantidad posible de piel normal. A finales de 2021, después de aproximadamente 6 operaciones, Popov anunció que el nevus había sido removido. Carolina luego compartió un momento que conmovió corazones. Luna se miró al espejo y dijo: «Mi mancha negra se ha ido. Soy una princesa». Pero el viaje no había terminado. El tejido cicatricial de los procedimientos anteriores se acumuló en el párpado inferior izquierdo de Luna, dejándola incapaz de cerrarlo, incluso mientras dormía. Eso ponía su córnea en riesgo de secarse y desarrollar úlceras, daño que eventualmente podría quitarle la vista. El 11 de abril de 2022, en el Instituto de Ojos Bascom Palmer de Miami, el cirujano oculoplástico Dr. Thomas Johnson operó para liberar la cicatriz y injertar piel de su hombro, reconstruyendo el párpado para proteger su visión. El riesgo de cáncer que inició este viaje sigue siendo parte del panorama. Con nevus melanocítico congénito gigante, los estudios a menudo sitúan el riesgo de melanoma a lo largo de la vida, entre el 1 y el 6%, a veces más. Además de eso, estas marcas de nacimiento pueden sangrar, picar y causar infecciones.
Por eso los padres de Luna actuaron rápidamente. Número 2. Bayezid Hossein. En Magra, Bangladesh, un niño llamado Bayezid Hossain atrajo la atención mundial porque tenía las características de un anciano, siendo todavía un niño. Su rostro mostraba arrugas profundas, sus ojos parecían hundidos, su piel colgaba suelta, y a los 4 años, sus dientes de leche ya se estaban deteriorando. Incluso se quejaba de dolores en las articulaciones, el tipo de dolor que la mayoría de la gente no espera hasta tarde en la vida. Los médicos locales le diagnosticaron progeria, una condición rara que hace que el cuerpo envejezca demasiado rápido. En agosto de 2016, su familia lo llevó al hospital del Colegio Médico de Dhaka para recibir atención especializada. Entonces, ¿qué significa realmente la progeria? En términos sencillos, el cuerpo se desgasta demasiado rápido. Los niños pueden parecer bastante típicos al nacer, pero dentro de los primeros años comienzan a mostrar claros signos de envejecimiento rápido. Su piel se adelgaza, el cabello se cae, las articulaciones se debilitan, los huesos se vuelven frágiles y las enfermedades del corazón llegan mucho antes de la adultez. La causa es una mutación en el gen LMNA, que crea una proteína tóxica llamada progerina. Esa proteína daña las células y acelera el envejecimiento. La condición es increíblemente rara. Las estimaciones sugieren que ocurre solo en 1 de cada 4 a 8 millones de nacimientos. En cualquier momento, solo se sabe que unos pocos cientos de niños en todo el mundo la tienen. La mayoría fallece a causa de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en sus primeros o últimos años de adolescencia, con una esperanza de vida promedio de entre 13 y 20 años, dependiendo del cuidado. En el caso de Bayezid, su piel colgaba en pliegues sueltos, lo que también se observa en la cutis laxa, otro raro trastorno del tejido conectivo. Aún así, el diagnóstico principal de sus hospitales tratantes era la progeria en sí misma, la enfermedad de envejecimiento rápido. Su historia se difundió porque era imposible ignorarla. En un nivel, era la imagen, un niño en edad preescolar que parecía un anciano. En otro, era la realidad de la lucha de su familia. Eran pobres, y el repentino protagonismo era tanto abrumador como doloroso. Los vecinos y extraños a menudo lo trataban de manera diferente, mientras sus padres mantenían la esperanza con un presupuesto que apenas cubría los viajes y las pruebas. No había cura que perseguir, pero como tantas familias afectadas por la progeria, lucharon de todos modos para darle comodidad, cuidado y dignidad. Número 1. Gilan Andika. La historia de Gilan Andika es una de las más increíbles que jamás escucharás. Nació el 7 de mayo de 2018 en Batam, Indonesia, con una condición tan rara que la mayoría de los médicos nunca la verán ni una vez en toda su carrera. Dentro de un cráneo tenía 2 cerebros y en su pequeña cabeza había 2 caras. Solo tenía un cuerpo. En términos médicos se llama duplicación craniofacial o diprosopus, una forma de gemelos unidos que ocurre cuando el embrión comienza a dividirse, pero no termina. ¿Cómo se veía eso en la vida cotidiana? Desde el cuello hacia abajo, el cuerpo de Gilan se veía como el de cualquier otro bebé. Tenía un torso, 2 brazos, 2 piernas, todo en su lugar, pero en su cabeza todo estaba duplicado. Había 4 ojos, 2 narices y 2 bocas. Sus padres notaron algo aún más extraño. A veces una cara estaba despierta mientras la otra parecía dormida. Una boca podía moverse mientras la otra permanecía quieta. Fue impactante verlo, pero también mostró lo complejo que puede ser el cuerpo humano cuando el desarrollo temprano toma un camino diferente. Entonces, ¿qué tan raro es esto realmente? Los gemelos siameses en general ocurren en aproximadamente 1 de cada 250.000 nacimientos, pero el diprosopus está en el extremo más lejano de la rareza. Durante el último siglo, solo unas pocas docenas de casos se han documentado en revistas médicas. Por eso, el nacimiento de Gilan no fue solo noticia local en Indonesia. Llegó a los titulares de todo el mundo. Su madre, Ernila Sari, y su padre, Mustafa, pasaron el embarazo sin tener idea de lo que venía. Las ecografías mostraron que la cabeza del bebé era más grande de lo esperado y que estaba en posición de nalgas, pero nada sugería 2 caras. Además de diprosopus, le diagnosticaron hidrocefalia, que es la acumulación de líquido dentro del cerebro,
lo cual puede aumentar la presión y dañar el tejido si no se trata. La vida en casa era difícil, pero también estaba llena de amor. Gillan no podía amamantar, así que fue alimentado con fórmula a través de un tubo. Respirar a menudo era una lucha, así que sus padres aprendieron a vigilar de cerca su respiración. Al principio, Gillan fue atendido en el hospital Kamata Sahidia, en Mukokkuning, y luego los especialistas de Awalbaban discutieron si podía ser referido a los principales hospitales de Yakarta, pero los riesgos eran inmensos. Cualquier intento de remover o separar partes de la estructura duplicada implicaría la cirugía cerebral más delicada imaginable, con pocas probabilidades de sobrevivir. Aún así, su familia tenía esperanzas, recaudaba fondos y rezaba por una solución. Pero el amor no fue suficiente para mantenerlo aquí. En las primeras horas del 31 de diciembre de 2018, falleció en el hospital Kamata Sahidia. Tenía 7 meses y 3 semanas de edad. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.